buenas noches, charla de libros. Es un gusto saludarlos nuevamente y el día de hoy me complace compartirles este cuento. Lo he elegido por su similar parecido con la situación que vivimos actualmente y no a manera de burla, sino a manera de reflexión. Si bien es un cuento que data de 1842, tiene cierta particularidad y cierto parecido a lo que estamos viviendo. Dicen por ahí que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y en vísperas de que estamos por celebrar la muerte, un proceso de nuestro cuerpo y nuestra alma y las creencias que tenemos actualmente, es para mí un gusto entonces poder ofrecerles esta lectura. Y bueno, sin decir más, comenzamos. La muerte roja había devastado la región durante largo tiempo. Jamás peste alguna había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el color y el horror de la sangre. Comenzaba por agudos dolores, seguía con desvanecimientos súbitos y concluía en un abundante derrame de sangre por los poros. Poco después sobrevenía la muerte. Las manchas purpúreas en el cuerpo y especialmente en el rostro de la víctima eran las trompetas de la muerte que le aislaban de todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso y fin de la enfermedad era cuestión de media hora. En aquel entonces había un príncipe llamado Próspero. Él era feliz, intrépido y sagaz. Al ver que su reino se iba perdiendo lentamente y cuando ya no le quedaba casi nada, decidió tomar a 1,000,000 de sus amigos y esconderse en una abadía. Era amplia y magnífica esa construcción. También tenía una sólida y elevada muralla que la circundaba. Las puertas eran de hierro y los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de fraguar y pesadas masas para soldar los cerrojos, decididos a no dejar ninguna vía de acceso o de salida a cualquier eventual impulso súbito de desesperación del exterior o de frenesí del interior. La abadía disponía de abundantes víveres. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar la peste. Que el mundo exterior se las arreglara como pudiese. El príncipe había abastecido la mansión de todo lo necesario para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza y vino. Dentro había todo esto y además seguridad. Fuera estaba la muerte roja. Al 5º o 6º mes de reclusión, y mientras la peste causaba terribles estragos en el exterior, el príncipe Próspero ofreció un baile de máscaras, el más insólito y magnificente baile de máscaras. ¡Qué cuadro tan voluntarioso aquella mascarada! Permítanme describirles que dio lugar ante algunos salones. Eran 7 para ser exactos, los que allí habían en esa abadía. Y bueno, cada uno se abrió de par en par, permitiendo que la vista alcance sin obstáculos la totalidad de la galería. ¡Y qué galería! Siendo el príncipe tan excéntrico, se trataba de algo muy distinto. Cada habitación tenía grandes ventanales que estaban llenos de vitrales y armonizaban con el tono que dominaba de la habitación. Por ejemplo, si el salón verde, pues toda la decoración era verde y el ventanal tenía gran colorido de verde. El salón oriental estaba decorado de azul. ¡Qué azules tan vívidos había en sus vitrales! El tercer aposento era completamente púrpura, lo mismo los cristales. La cuarta estancia anaranjada, la quinta era blanca, la sexta violeta y el séptimo, el
el séptimo aposento aparecía rigurosamente cubierto con colgaduras de terciopelo negro que revestían el techo y las paredes y caían en pesados pliegues sobre una alfombra de la misma tela y del mismo color. Pero en esta sala el color de las vidrieras no correspondía a la decoración. Los vitrales eran escarlata, de un intenso color sangre. En aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Sin embargo, en los corredores paralelos que les rodeaban, justamente frente a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero, que a través de los cristales coloreados proyectaba sus rayos sobre las salas, que iluminaba de un modo deslumbrador, provocando una infinidad de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la negra, la claridad del brasero que a través de los cristales daba, parecían sangrientos, que derramaban sobre las negras tapicerías. Producía un efecto terrible, siniestro, y que iluminaba los rostros de sus invitados de una coloración tan extraña que nadie se paraba por ahí. Bien, allí se erguía un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Cuando el minutero completaba su recorrido, justo al sonar la hora, se brotaba un tañido claro y fragoroso, profundo y lleno de musicalidad. Mas su timbre era tan particular y potente que los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir por instantes los acordes para escuchar el sonido, y los bailarines cesaban en sus evoluciones. En ese momento todos se quedaban congelados, palidecían, perturbados por tal sonido. Pese a todo, la fiesta continuaba alegre y magnífica al terminar esto. Con ocasión de la gran fiesta, el príncipe había dirigido personalmente la decoración de las salas y con gusto había guiado la elección de los disfraces, que destacaban por su grotesca concepción. Reinaba en ellos el brillo, el resplandor, lo chocante y lo fantasmagórico. Había figuras de arabesto, con siluetas y miembros incongruentes. Había también fantasías delirantes que gustan a los maniáticos. De nuevo suena el reloj de ébano. Todo calla por un instante. Todo es silencio, salvo la voz del reloj. Mas en el salón negro, ninguna máscara se aventura, porque la noche avanza y una luz más roja se derrama por los cristales color sangre. La oscuridad de las cortinas negras es aterradora, y quienes posan su pie en la alfombra oyen del cercano reloj de ébano un replique más pesado, más solemne que el que hiere a los oídos de las máscaras entregadas al baile de las estancias más apartadas. Una densa muchedumbre se congregaba en estas últimas. La fiesta llevaba a su apogeo cuando comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Se produjo una angustiosa inmovilidad en todo, pues en esta ocasión el reloj debía tañer 12 campanadas. Y quizá por eso, en tan largo tiempo, los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de quienes reflexionaban entre la multitud entregada a la alegría. Y quizá por eso, varias personas tuvieron tiempo
de advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había despertado la atención de nadie. Bueno, los concurrentes sintieron en lo más profundo de su ser que el traje y la apariencia de aquel desconocido resultaba inadecuado, insolente, grotesco. Su figura era alta, esquelética, se envolvía de pies a cabeza con una mortaja. La máscara que le ocultaba el rostro representaba tan admirablemente la fisonomía de un cadáver, que un examen minucioso hubiese descubierto a duras penas del engaño. Pero la figura había osado asumir la apariencia de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y en su amplia frente y en el resto de sus facciones había manchas del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron en aquella figura espectral, su rostro se convirtió en un violento estremecimiento de terror y disgusto, por supuesto. Un segundo más tarde, su frente enrojecía de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que le rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos de esta burla blasfema? Aprésenlo, desenmascárenlo, para que después veamos quién ha sido y lo llevemos a la horca. Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el salón del este, el azul. Sus palabras resonaron claras y potentes por los 7 salones, pues el príncipe era hombre impetuoso y robusto, y la música había cesado con un gesto de su mano. Entonces el príncipe se dirigió hacia él, y el intruso se acercó al príncipe con paso tranquilo y majestuoso, mientras la inmensa reunión retrocedía como obedeciendo a un mismo impulso desde el centro de la sala hacia las paredes. Él prosiguió, andando con el mismo solemne y mesurado paso que le había distinguido desde su aparición, pasando de la cámara azul a la púrpura, y de la purpúrea a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y de ahí a la violeta, sin que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerle. El príncipe, furioso de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se abalanzó precipitadamente por las 7 cámaras, sin que nadie le siguiera a causa del mortal terror que a todos les paralizaba. Ahí sacó un puñal. Se acercó impetuosamente a 3 o 4 pasos de aquella figura que seguía alejándose. Cuando llegó al salón negro, se volvió de súbito y se enfrentó a su perseguidor. Se oyó un grito agudo y la daga cayó resplandeciendo sobre la fúnebre alfombra, en la que, acto seguido, se desplomaba muerto el príncipe. Reuniendo el frenético coraje de la desaparición, ante el gran hecho, el grupo de invitados entraron y todos tomaron al desconocido, tratando de quitarle la máscara, sin éxito alguno. Entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Este era un ladrón. En la noche se había presentado y uno a uno fueron cayendo los alegres convidados en las salas que ahí había, inundados por un rocío sangriento. Cada cual murió
en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se desvaneció con la del último de aquellos licenciosos. Las llamas de los trípodes se extinguieron. La tiniebla y las ruinas y la muerte roja extendieron por doquier su limitado dominio. Y fin. Espero, querido público, haya disfrutado de esta lectura. El título, La máscara de la muerte roja. El autor, nuestro querido Edgar Allan Poe, y su singular pluma para lo gótico, para lo oscuro, para lo que es así. Que tengan linda noche. Gracias.